Felicitaciones, Luisa. Gracias, mi estimada Mayra, José Luis, amables televidentes. Bueno, sí, siempre al pie del cañón, informando para que el colectivo ciudadano se encuentre debidamente informado del momento difícil que vivimos y del que solamente vamos a salir airosos, cumpliendo todas las normas y disposiciones gubernamentales y unidos. Eso es lo más importante. Les deseo un día estupendo y hasta tanto quiero contarles que en Babahoyo ha existido poco interés de la ciudadanía por obedecer la prohibición de celebraciones. Parques y escenarios deportivos han sido cerrados. En Babahoyo, una parte de la ciudadanía ha decidido hacer caso omiso a las autoridades y la noche del sábado un grupo de padres reclamaban porque la sala municipal que habían alquilado para celebrar graduaciones les fue cerrada. Estamos desde las 7 de la noche aquí esperando que venga el alcalde a dar la cara y no viene. El alcalde dispuso el cierre de varios espacios públicos. Cierre de todos los escenarios deportivos, los parques, a redoblar nuestras medidas de prevención en los mercados. La mañana de este domingo, el comisario y la policía en Babahoyo impidieron la realización de una fiesta en que don Pedro Palacios había organizado la celebración del cumpleaños de su esposa y sus 30 años de matrimonio. Esta fiesta yo la estaba organizando porque yo a mi esposa la tuve que mandar a Guayaquil porque era una sorpresa que era el cumpleaños de ella. Pero lastimosamente yo no he tenido conocimiento de esto. Tras el fallecimiento de las dos primeras víctimas, hermanas y oriundas de Babahoyo, un familiar hizo varias demandas al gobierno. También mencionó que tienen temor por la falta de sigilo con la información de los familiares positivos, como lo ocurrido cuando trasladaban a Baba a una paciente porque en el hospital Martín y Casa no había cómo realizar exámenes de rayos X. Yo entiendo de lo que me informaron, que solamente tenía la información del traslado el director del hospital de Baba. Sin embargo, todo el pueblo sabía. Oiga, total infidencia en el cuerpo administrativo de aquí del Distrito de Salud. Ante esto, el gobernador Camilo Salinas indicó que se tomarán acciones legales. Y ya hemos hablado con el fiscal, están preparando el Ministerio de Salud Pública para que puedan sustentar todos los derechos con evidencia y el parte informativo que nos presentó la Policía Nacional. En cuanto a los restos de las dos víctimas mortales del COVID-19, se presume que serán llevados hasta un camposanto privado de la ciudad. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y mucha atención en la península de Santa Elena. Las autoridades evacuaron a los buses que ingresaron a esta provincia. A pesar de la emergencia, cientos de personas se desplazaron a las playas de Santa Elena. Aproximadamente a las 11 del día de este domingo empezó la evacuación. La desinfección de buses es otra de las acciones que se están realizando para evitar la propagación del coronavirus. A pesar de la disposición del gobierno de no acudir a lugares donde exista aglomeración de personas, este domingo se observó gran afluencia de buses en los diferentes balnearios de Santa Elena. Por esta razón, aproximadamente a las 11 horas, las autoridades iniciaron la evacuación de los turistas, que en su mayoría llegaron a las playas de la zona norte de la península. Fueron emitidos 155 salvoconductos, de los cuales 35 vienen de la provincia de Los Ríos y 79 de la provincia del Guayas, distribuidos en los diferentes balnearios donde Olón y Montañita llegaron mayor cantidad de buses. Aunque muchos aceptaron la ordenanza, otros se resistieron a abandonar la playa. Y muchos lo tomaron bien, pero lamentablemente también hubieron personas que no quisieron acatar la disposición, que se portaron un poco reacios, y por eso es que nosotros nos vimos en la necesidad de suspender los servicios turísticos en las playas de Santa Elena. En el cantón Salinas también se observó al personal del municipio alertando a los bañistas para que retornen a sus lugares de origen. A los señores que llegaron de servicios turísticos se les solicita de la manera más cordial que retornen a ellos para que a su vez regresen a la ciudad de origen. Otra de las medidas que se están realizando en Santa Elena es la desinfección de los buses y los baños de la terminal terrestre. Estamos haciendo la fumigación con hipoclorito de sodio
para poder realizar la desinfección del terminal y ya vamos a pasar a hacer la desinfección a los buses también. En las primeras horas de este lunes se reunirán las mesas técnicas del COE provincial para la toma de nuevas decisiones que ayuden a reducir las posibilidades de contagio del coronavirus en esta provincia. Quienes formamos parte de las instituciones públicas podamos tomar decisiones que logren hacer que internamente nos sintamos seguros de que no va a haber focos de infección. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Y es que a pesar de las medidas que buscan que los ciudadanos permanezcan en sus casas, gran cantidad de personas salieron a los mercados y centros comerciales de Santo Domingo para abastecerse, especialmente de alimentos. La gobernación de esa provincia realizó un operativo de control en los mencionados lugares. Gran cantidad de personas salieron a los mercados y centros de abastos de alimentos en Santo Domingo, tras las últimas medidas decretadas por el gobierno nacional para prevenir la propagación del coronavirus COVID-19. Vienen a comprar así para meter cosas a las casas y no poder salir por el miedo del virus. Ante esta situación, gobernador y demás autoridades salieron a realizar controles en varios centros comerciales de la urbe. Todos debemos colaborar. Mire, aquí por ejemplo, si alguien tuviera el vacío ahorita, aquí estornudar se contaminan toditos por el encierro que está. Y si hay niños es mucho peor. En el recorrido se evidenció que familias enteras salieron a realizar las compras. Por ello se recomendó tener más cautela y evitar que niños y adultos mayores sean expuestos a un posible contagio. La recomendación para los menores de edad, también niños de brazos, no pueden estar aquí. Entendemos que alguien tiene que salir a hacer las compras de los víveres de primera demanda o de primera necesidad, pero en todo caso, luego de hacerlo, dirigirnos hacia nuestros domicilios y adoptar las medidas de prevención. Vale recalcar que hasta el momento no se han detectado casos positivos del COVID-19 en la provincia Sáchila. Además, se estudia la posibilidad de cerrar temporalmente la feria ganadera de comercialización, reconocida como la más grande del país. Es probable que cerremos los parques de Santo Domingo. Estoy solicitándole también de manera muy fuerte a los miembros de la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo que adopten también la medida de cerrar la feria ganadera. A través de comunicados de prensa, los municipios de Santo Domingo y La Concordia dieron a conocer las medidas tomadas, entre las que destacan el cierre de los cursos vacacionales y permanentes. Además, en las terminales terrestres fueron fumigados todos los buses. Este lunes 16 de marzo, el COE provincial se reunirá para anunciar nuevas acciones. Desde Santo Domingo de los Sáchilas, informó Gisela Moreira Lor. Y se confirmó el primer caso de coronavirus en la provincia de La Suay. El paciente está bajo control médico. Mientras tanto, en Cañar se desmintió que un ciudadano que llegó de Azogues esté contagiado con el virus. Las autoridades de La Suay, alegando disposiciones nacionales, se limitaron a dar informaciones telefónicamente sobre el primer caso de coronavirus en la provincia de La Suay. Se trata de una persona que vino de Europa hace pocos días y que al sentirse mal se acercó a un centro de salud dando positivo. El asunto es que hay un paciente confirmado en Cuenca. Ese paciente viene de Europa. Ese paciente está confirmado, está en aislamiento, se acercó hace algunos días al centro de salud, le ordenaron aislamiento, le dieron tratamiento y está estable. Es el primer caso de la zona 6 y está en la provincia de La Suay. En la provincia del Cañar, las autoridades desmintieron categóricamente la existencia de casos del virus en su zona. En una rueda de prensa terminaron con las especulaciones y rumores de que un ciudadano que vino de España y se hospedó en un hotel de la ciudad de Azogues padecía del coronavirus. Un caso más dentro de este trabajo que de ninguna manera puede considerarse como un caso positivo porque no tiene visos para eso. Ha sido tratado de manera adecuada según los protocolos. A esta afirmación gubernamental, funcionarios del Ministerio de Salud fueron más claros médicamente, expresando que el ciudadano no adolece de nada. El paciente está totalmente sintomático, no presenta ningún síntoma gripal. El único nexo epidemiológico que tiene que es provenir de la ciudad de España. Solicitan a la población una vez más solo tomar en cuenta informaciones de las autoridades competentes. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Y cuando son las 7 de la mañana con 9 minutos, hacemos una breve pausa y regresamos enseguida con mucho más en la noticia Primera Emisión.
Por ti. Por mí. Por mi familia. Por tu país. Quédate en casa. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, 7 y 15 minutos en la mañana, de vuelta con ustedes, y a esta hora se incorpora José Luis Arévalo. Mi querido José Luis, buenos días, siempre es un gusto compartir contigo. Igualmente para ti, muy buenos días, mi querida Luisa. Nuevamente ratificarle buenos días a todos nuestros amables televidentes. Son las 7 y 15 de la mañana, nosotros con más información aquí en la noticia Primera Emisión. Atentos, conozcamos más acerca del COVID-19, cuáles son los síntomas y cómo se expande esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud recomienda mantenerse a más de 1 metro de distancia de una persona enferma. Veamos a continuación la nota. Los coronavirus son una extensa familia de virus que puede causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En las personas produce infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta el SARS, síndrome respiratorio agudo severo. COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Causa infecciones leves a moderadas en las vías respiratorias superiores como el resfriado o enfermedades más graves como bronquitis y neumonía. ¿Cómo se propaga? Por el contacto con alguien que esté infectado, es decir, de persona a persona a través de las gotitas respiratorias de la nariz o la boca, que se expulsan cuando una persona con el virus tose o estornuda y usted las respira. También al tener contacto cercano como tocar o estrechar la mano y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos, sin antes lavarse las manos. A menos de 1 metro llega el virus, no queda circulando, queda inerte en la superficie. Si yo toco algo que tiene virus y luego yo me toco los ojos, porque el virus ingresa por las mucosas, no solamente por vías respiratorias, sino por mucosas. Entonces yo me toco los ojos, me restrego los ojos y ya tengo la mano llena de virus. El periodo de incubación es de 1 a 14 días para desarrollar los síntomas. Fiebre mayor a 38 grados, estornudos, tos seca, dificultad para respirar, cansancio, dolor torácico, dolor de cabeza, de garganta, de los músculos, secreción nasal, malestar general. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Adultos mayores, diabetes, hipertensión arterial, problemas renales, cáncer. Es frecuente que los síntomas causados por el virus sean más leves en los niños que en los adultos, y de acuerdo a estudios, más hombres que mujeres han sido afectados por coronavirus. Los varones son los que más fuman, tienen más lesiones en su tracto respiratorio. Por ahí podría ser una de las explicaciones de por qué más va entre los varones. No tenemos tantos estudios en niños, se ve que más ataca a personas inmunodeprimidas, adultas mayores. Además, del 100% de las personas que tienen coronavirus, el 80% son asintomáticos o síntomas respiratorios leves. El 20% son los que presentan la gravedad, tiene la mortalidad del 3.7%. Este infectólogo explica que se trata de un virus termolábil. ¿Qué quiere decir esto? Que en las altas temperaturas el virus no puede sobrevivir. Entonces es más para el clima fríos, el invierno o climas húmedos, pero el calor lo dificulta el virus. Por eso es termolábil. O sea, en verano no. No. Una vez que pase el invierno estamos librados. Estamos viendo, recuerda como te digo, tiene 3 meses de vida y nació en invierno este virus. Entonces tenemos que ver cómo evoluciona en un futuro. Hasta el momento no existe vacuna contra el coronavirus, pero los investigadores están intentando desarrollar una. Los pacientes que ya están infectados reciben un tratamiento para aliviar los síntomas mientras son aislados. Informó Roselena Vázquez. Bueno, y en medio de todo esto, José Luis y amables televidentes, es importante que usted, amable televidente, conozca cuál es el correcto aislamiento preventivo obligatorio que deben llevar a cabo los ciudadanos que arriban al Ecuador desde países donde se registran altos índices de casos de coronavirus. Adriana Méndez nos lo explica. Son 14 días de aislamiento preventivo obligatorio que determinó el gobierno nacional. Esto para precautelar la salud de la población frente a la expansión del COVID-19.
Todos los viajeros ecuatorianos o extranjeros tendrán que informar a las autoridades de migración la dirección del lugar donde llevarán a cabo el aislamiento, que deberá ser cumplido en la ciudad por donde ingresaron, además de dirigirse desde el punto de ingreso sin desvíos hasta el punto donde estarán aislados. Todas las personas tenemos que ser responsables, tenemos que ser disciplinados y cumplir con aquellas recomendaciones que están siendo emitidas por parte del Ministerio de Salud Pública. Las personas en cuarentena tendrán que estar en un lugar con ventanas, no acercarse más de 3 metros a sus familiares, no salir de su sitio de aislamiento y comunicarse vía teléfono celular. Los pasajeros sometidos al aislamiento preventivo obligatorio tendrán que demostrar a la autoridad migratoria que el alojamiento y el transporte local fueron previamente contratados y que están en capacidad económica de costear su alojamiento y manutención durante 14 días. Caso contrario, no será autorizado su ingreso al país. Me parece muy bien que estén tomando medidas necesarias para manejar este tema del virus. Dentro del aeropuerto de Guayaquil se ejecutan varios controles. Datos generales de dónde vive, número de teléfono, de dónde viene, cuántos países ha llegado, ha visitado antes de venir por acá y qué tiempo se va a quedar aquí en Ecuador. Vimos que tenían la pistola para medir el calor térmico, para la fiebre, y que han puesto antibacterial. En el caso de personas que tengan familiares en Ecuador, pueden cumplir el aislamiento en su domicilio y si son turistas, en un hotel. Para trasladarse del aeropuerto al hotel, solo pueden usar transporte privado, no público. Todos los pasajeros reciben un instructivo con las reglas claras de cuarentena. Dentro de esas recomendaciones está el lavado de las manos. Si en esos 14 días la persona no presenta síntomas, podrá abandonar el aislamiento y cumplir con sus actividades en el país. De lo contrario, debe llamar al 171. Si no cumple con este aislamiento preventivo obligatorio, estará cometiendo un delito que podría ser sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Entre los pasos para el aislamiento está el llenar un formulario de declaración de salud del viajero. Llenamos un formulario y todo bien. Yo no sé si de regreso va a tener problemas, porque no sé cómo va a estar aquí la situación. Los equipos médicos permanecerán en los aeropuertos para revisarlos, informó Adriana Méndez. ¿Y cuáles son las diferencias entre una pandemia y una epidemia? Conversamos con una infectóloga quien nos explica precisamente de este tema. Veamos. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. Durante estos últimos días, la palabra pandemia ha estado en boca de casi todos los ecuatorianos. Y no es para menos, tras la información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud. Es así como esta palabra se ha convertido casi en un sinónimo del término COVID-19 o coronavirus. Para expertos, pandemia es un término muy grave debido a lo que ocurre a nivel mundial. Pero hay que hacer una distinción entre la palabra pandemia y epidemia. Este último término es aquel que es conocido como una enfermedad que ataca a gran número de personas o de animales en un mismo lugar durante un mismo periodo. Cuando el valor esperado o el número de casos esperados para una enfermedad durante cierto periodo de tiempo aumenta, estamos frente a una epidemia o un brote, que son dos términos que se pueden utilizar de forma similar. Un brote es aquel que está ligado a la epidemia. Serían los puntos más altos cuando la enfermedad se empieza a multiplicar. Pandemia es una enfermedad que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos sin excluir regiones, localidades, comunidades o climas. Pandemia hace referencia a todo el mundo, indica que está afectado globalmente el mundo. Esto se presenta cuando viene un virus nuevo, de introducción nueva hacia el mundo, y luego este virus se disemina a 2 continentes, pero en esos más de un continente, y en ese continente nuevo hay transmisión en la comunidad. Sin embargo, el mundo ya ha conocido este tipo de hechos. Por ejemplo, en 1918 apareció por primera vez la influenza. En la década de los 80 se originó el VIH-Sida.
En el 2009 se conoció a la influenza AH1N1. En el 2020 el coronavirus fue declarado así por la OMS, esperando que pronto se encuentre una cura que haga retroceder a la enfermedad que ya ha traspasado las fronteras del mundo. Informó Julio César Saona. Y la emergencia sanitaria en Italia, principal foco de la pandemia en Europa, se agrava. En las últimas 24 horas se registró un nuevo récord de decesos y la capacidad hospitalaria en una de sus regiones se agota. La ampliación de esta y otras noticias sobre el coronavirus en el mundo en la siguiente nota. En Italia se ha elaborado un nuevo protocolo en la región de Piamonte debido al colapso sanitario por la gran cantidad de infectados de COVID-19. Consiste en que los contagiados con menos probabilidades de superar la enfermedad, ya sea por edad avanzada o patologías preexistentes, podrían tener negado el acceso a cuidados intensivos en caso de que se agoten las plazas en los hospitales. También se considerará la capacidad del paciente para recuperarse de la reanimación. Este domingo, el Papa Francisco bendijo la Plaza de San Pedro en el Vaticano, que lucía totalmente vacía. Las celebraciones litúrgicas de Semana Santa se celebrarán sin fieles, con el fin de evitar más contagios. De su lado, en España, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias recorren calles de ciudades como Madrid, Valencia y Sevilla. Van a zonas con mayor riesgo de propagación de coronavirus para hacer reconocimientos que permitan identificar necesidades por una orden del Ministerio de Defensa español. Además, decretaron la activación de médicos militares en la reserva y dieron instrucciones a la farmacia militar para que incremente la elaboración de solución desinfectante hidroalcohólica. Pero pese al avance de la enfermedad, Francia celebró la primera vuelta de las elecciones municipales. Los colegios electorales abrieron pocas horas después de que el primer ministro anunciara que el país entró en la etapa 3 de la pandemia, en la que se cierran a todos los establecimientos no necesarios para abastecerse de bienes de primera necesidad y se insta a la población a permanecer en sus casas. Estados Unidos endurece sus medidas de prevención, por tanto, se extiende a Reino Unido e Irlanda la prohibición de vuelos a su territorio. Puesto que la estrategia británica para la contención del virus genera críticas, acusan al primer ministro Boris Johnson de priorizar la economía, porque decidió mantener abiertos buena parte de establecimientos y permitir las reuniones públicas. Informó Adriana Peralta. Muy bien, y ahora queremos informarles que el pasado 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud decretó a la nueva cepa del coronavirus COVID-19 como una pandemia global. Pero, ¿cómo se propagó alrededor del mundo hasta llegar a la situación actual? Se lo contamos en la siguiente nota periodística. El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud recibió la primera alerta del virus tras la aparición de una serie de casos de pacientes con neumonía de origen desconocido, focalizado en la ciudad de Wuhan, en China. Luego, las autoridades de salud de esa región indicaron que el brote se habría originado en el mercado de Guanan, en el que se realizaban transacciones ilegales de animales salvajes, y que el virus se transmitió originalmente de un animal a un humano. Un amplio rango de animales pudieron haber servido de huésped, especialmente el murciélago. De sus excrementos, el virus puede haber pasado a los pangolines, cuya piel se usa para fines medicinales en China. El 8 de enero de 2020, un grupo de investigadores logró identificar que pertenece a la familia de coronavirus, una cepa similar a la del SARS y al MERS. Y al tiempo que el número de enfermos en China se incrementaba, el 13 de enero de 2020 se reportó el primer caso fuera de China, en Tailandia. Se trata de una mujer de 61 años con neumonía leve que regresó de un viaje a Wuhan. Asimismo, el 16 de enero, un segundo caso de infección fuera de China, esta vez en Japón. El paciente también había visitado Wuhan. El 21 de enero de 2020 se confirmó el primer caso importado en Estados Unidos. Después, el 25 de enero en Australia, Oceanía. El 31 de ese mismo mes, el coronavirus llegó a Italia y desde ahí, en esa nación europea, se propagó rápidamente sobrepasando los 17.000 casos.
En marzo, China alcanzó el pico de contagios. De esta manera se esparció en el continente asiático, afectando sobre todo a países como Irán, que contabiliza 12.729 casos, Corea del Sur con 8.162 y Japón, que supera los 700. El 15 de febrero se dio el primer contagio en el continente africano, específicamente en Egipto. En la actualidad, 17 países de ese continente presentan casos confirmados de COVID-19, mientras que en América Latina son 17 países afectados: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Paraguay, Venezuela, Uruguay y Guatemala. Entonces, al estar presente en todos los continentes a excepción de la Antártida, el pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud decretó al COVID-19 como una pandemia global. Y en esa línea, el 13 de marzo, Europa pasó a ser el nuevo epicentro del coronavirus. La novedad más reciente es la detección de quien sería el paciente cero. Un hombre de 55 años de Hubei se infectó con el nuevo coronavirus el día 17 de noviembre. Localizar al paciente cero es clave para que los científicos puedan dibujar un patrón de transmisión, informó Adriana Peralta. Oye, y ahora es momento de salir de estudio, Luis. Claro que sí, José Luis, y amables televidentes, como cada mañana hacemos contacto en exteriores con Jorge Salazar para que nos indique dónde se encuentra a esta hora de la mañana y qué nos reporta. Jorge, buenos días, te escuchamos. ¿Qué tal, Luisa? José Luis, amables televidentes, muy buenos días. Pues levantamos señal desde la terminal terrestre de Guayaquil Norte del puerto principal para constatar cómo lucen estas dependencias este lunes, donde muchos ecuatorianos han despertado con incertidumbre respecto a la movilidad en las calles, ya sea transitando o a bordo de vehículos, la movilidad restringida anunciada por el gobierno de la República. Pero lo que hemos visto es que muchos han despertado hoy con ganas de ir a trabajar, con ganas de arrimar el hombro y sacar al país adelante, dirigiéndose a sus diferentes lugares de trabajo. Lo que nos han manifestado hace pocos minutos es que el fin de semana sí fue poca la presencia de personas hasta acá, la terminal terrestre de Guayaquil, y que hoy en la mañana sí existe un poco menos de lo normal. Sin embargo, si vemos a las personas, muchas con mascarillas, otras no. Incluso hay ciertos usuarios que portan guantes, todo esto para prevenir el coronavirus. Ayer se comunicó que el centro comercial de la terminal terrestre de Guayaquil no iba a atender al público, pero ojo, solamente el centro comercial, los locales comerciales en sí, más no otro tipo de locales y también las cooperativas de transporte público. Para despejar muchas dudas, conversamos en este momento con Cindy Espinosa. Ella es directora de comunicación de la terminal terrestre de Guayaquil. Estimada Cindy, buenos días. Recuérdenos, la terminal terrestre o el centro comercial de la terminal terrestre no va a atender al público, pero hay excepciones. Recuérdenos cuáles son. Así es correcto. En consonancia con lo expuesto por la alcaldesa de Guayaquil, el centro comercial terminal va a cerrar su atención al público. Sin embargo, los bancos, supermercados y farmacias están atendiendo con normalidad. Así también quiero reiterar, porque hay muchas consultas de la ciudadanía respecto a la atención en cuanto a los buses. La operación de los buses en la terminal se está dando con total normalidad. Vemos usuarios que están llegando también y saliendo de la terminal, pueden venir a tomar su bus, a comprar los pasajes para hacer sus viajes a los diferentes puntos del país. ¿Qué medidas han tomado para evitar la propagación del coronavirus? Bueno, la terminal terrestre ha dispuesto en diferentes puntos dispensadores de alcohol en gel, así como también puntos donde se está haciendo control de temperatura a los pasajeros. Quiero recalcar que los baños están siendo constantemente revisados, que estén abastecidos con jabón para que las personas puedan hacer la desinfección y el lavado de sus manos. Estamos también haciendo
Hemos capacitado al personal de cooperativas y dependientes de algunos locales, de los locales comerciales, respecto a la correcta desinfección de las manos, a que deben tener alcohol en gel también y a cómo deben hacer la limpieza de sus locales comerciales. ¿Cuál es la situación de la terminal satelital de Pascuales? La terminal de Pascuales está atendiendo con normalidad en su operación, en su horario habitual, que es desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces quedó claro, supermercados, farmacias y entidades financieras sí atienden. Correcto, así como también la operación de los buses con normalidad. Por supuesto. Muchísimas gracias, Cindy. Aquí vemos las islas cerradas. Probablemente ya estas islas hubiesen estado abiertas a esta hora, pero como vemos están con un telón negro y no van a abrir, al menos durante los próximos días, cuando merme un poco ya esta situación respecto al coronavirus. Conversamos con los usuarios de la terminal. Buenos días, caballero. Coméntenos, a pesar de la zozobra que existe por el coronavirus, usted con su alcohol en mano ha salido a trabajar. Por precaución, sí, por precaución tengo que ir a trabajar porque tengo una responsabilidad muy grande, ¿no? Y trabajo con unos señores que no están aquí, pero tengo que ir a hacer más que sea acto de presencia un ratito y me voy a mi casa yo, para cumplir las normas, ¿no? Y siempre ando con mi alcohol aquí, pues cualquier cosita, cualquier contacto enseguida, porque soy de la tercera edad y corro más riesgo, ¿verdad? Alcohol, por favor, antes de despedir. Sí. Colabore ahí. Listo. Ya puesto como agua, ya vio. Le ponemos aquí el capuchón del micrófono y despedimos. Querida Luisa, José Luis, amables televidentes, como el caballero, por favor, con su alcohol o su gel antiséptico en mano para limpiar el área de trabajo y también las manos y ciertas partes de la vestimenta. Yo me despido, fuerte abrazo para todos, bendiciones. Muy bien, muchísimas gracias Jorge por tu reporte, por tu informe, y así como tú lo dices, la prevención es todo y es vital, muy preponderante en estos momentos. Nos vamos a una brevísima pausa y enseguida regresamos con mucho más aquí en La Noticia, primera edición. Medidas de prevención contra el coronavirus. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Frotando en forma adecuada, limpiando el dorso entre los dedos y las uñas durante 20 segundos. Enjuagar bien. Y secarse. También usar gel antiséptico. Muy bien, amables televidentes, estamos de vuelta con más información, 7:42 de la mañana aquí en La Noticia, primera emisión. Así es, parte de las medidas de prevención frente al brote del COVID-19 es saber diferenciar los síntomas de otras enfermedades comunes como la gripe. Pongan mucha atención a la siguiente información. Algunos síntomas entre coronavirus, gripe y resfriados se pueden parecer, pero no se alarme. Si una persona está contagiada con COVID-19, puede presentar los siguientes síntomas: fiebre, tos, dificultad para respirar, flema, debilidad, cansancio y si se practica una radiografía, esta puede tener manchas en el pulmón. Mientras que por una gripe puede presentar fiebre, tos, moco, estornudos, vómito, diarrea y dolor en los huesos. Cuando se trate de un resfriado, los síntomas pueden ser tos, congestión nasal, estornudos, dolor de garganta y malestar en la garganta. Si usted cuenta con la mayoría de síntomas de coronavirus, puede comunicarse inmediatamente al call center 171, donde será atendido oportunamente y remitido a una casa de salud. En Quito informó Adriana Rojas. Y las autoridades ordenaron el cierre temporal del puente internacional Huaquillas Aguas Verdes en la frontera con Perú. Este paso es utilizado por miles de personas que transitan a diario entre ambos países. Asimismo, las autoridades de El Oro señalan que aún no existen casos de COVID-19 en esta provincia.
Cumpliendo con la declaratoria de emergencia sanitaria que vive nuestro país, las Fuerzas Armadas, con apoyo de la Policía Nacional, procedieron a cerrar el puente internacional ubicado en el cantón fronterizo Huaquillas como medida de prevención para evitar el contagio del COVID-19. Efectivamente, pues cumpliendo la disposición emitida por el señor Presidente de la República, se ha restringido el paso acá en el puente internacional, únicamente habilitando el CEVAP, que es el paso autorizado donde se realizarán los respectivos controles pertinentes a través del Ministerio de Salud. Esta disposición tomó por sorpresa a algunos comerciantes y ciudadanos tanto de Ecuador y Perú que en esos momentos realizaban sus compras en ambos países, los mismos que utilizaron pasos clandestinos para cruzar, incluso se metieron a las aguas putrefactas del canal Zarumilla para seguir con su habitual labor. Se toman esas medidas, es importante por el bien y la salud de cada uno de nosotros, los habitantes que vivimos aquí en Huaquillas. Mientras esto sucedía en el cantón fronterizo, en la sala de crisis del ECU 911 de la ciudad de Machala, el Comité de Operaciones Emergentes se hallaba en sesión permanente, liderado por el gobernador, funcionarios de salud, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y la mayoría de alcaldes de El Oro. Que hago un llamado a todos los ciudadanos de Machala y la provincia del Oro a quedarnos en casa y a las personas que tienen un familiar económicamente activo, es decir, si tenemos al papito o la mamita que trabaja, que específicamente sean ellos los que se movilicen exclusivamente para traer el dinero y con ello comprar los diferentes víveres y los alimentos básicos. En esta provincia ubicada al sur del país aún no se han detectado casos positivos de coronavirus. Las medidas adoptadas continuarán hasta que el peligro de contagio disminuya en la nación ecuatoriana. Desde Machala, provincia de El Oro, informó Richard Ceballos. Y el puente internacional de Rumichaca permanecerá abierto con ciertas restricciones. Cientos de ecuatorianos cruzaron la frontera durante el fin de semana. El alcalde de Tulcán, Cristian Benavides, solicitó el cierre de dicho puente. Cristian Benavides, alcalde del Cantón Tulcán, solicita al Gobierno Nacional una revisión a las medidas de emergencia adoptadas por el coronavirus. En este punto de frontera, el paso indiscriminado de cientos de viajeros desde el interior del Ecuador hacia Colombia no presta garantías. Además, preocupa el cruce de migrantes quienes no tienen ninguna medida de protección sanitaria. Se ha pedido que no haya aglomeración de más de 30 personas y vemos que aquí hay cientos de vehículos. Esto es una aglomeración y por ende pues pedimos también respuestas al Gobierno Nacional. Yo consideraría el cierre inminente de manera estricta. El puente internacional de Rumichaca no habría sido tomado en cuenta para el cierre debido al alto flujo comercial que existe. Además, los controles estarían siendo exhaustivos con cada medida de protección por parte de los servicios de migración, agrocalidad, salud, policía, ejército y aduana. Es un punto de control, tiene algunas medidas, sobre todo de carácter sanitario, sobre todo también del Ministerio de Salud Pública, para hacer revisión de todos los procesos que se cumplen aquí. Poblaciones ecuatorianas como Urbina, Tufinio, El Carmelo quedaron incomunicadas desde esta mañana con Colombia por estos pasos que fueron cerrados y están siendo controlados por parte del Ejército Nacional. Exclusivamente a supervisar, a verificar los pasos no autorizados. Por el momento están ya todos controlados. Mientras, policía ha diseñado un cronograma de servicio para brindar seguridad necesaria a partir de las 0 horas de este 16 de marzo en el puente de Rumichaca, que tendrá restricciones para el paso de extranjeros. Aquí en Rumichaca está diseñado ya un operativo. Estamos incluidos con varios servicios policiales. El acompañamiento que tenemos que hacer a otras instituciones públicas. Por parte de Salud se anuncia la restricción total del ingreso de ciertas nacionalidades en donde el virus se encuentra activo para evitar contagios. Por lo que en muchos de los casos ya no va a estar permitido el ingreso de algunas nacionalidades al país y de esta manera se va también cerrando el tema del cerco para evitar más contagios. Mientras, los extranjeros provenientes de Europa, Colombia, Estados Unidos, incluso haitianos, no presentan preocupación. Dicen estar seguros del trabajo por parte de las autoridades migratorias y de salud. Estamos ingresando de Francia. Si tengo miedo, no. Porque creo que el sistema de salud está preparado para eso. El problema que tenemos en este momento es que ese pánico está llevando a una mayor crisis. Con imágenes de José Cedeño desde Rumichaca, informa Miriam Enríquez. Y ahora queremos informarles que alrededor de 40 personas, entre docentes universitarios,
médicos, abogados, jueces, fiscales y hasta el presidente de la Corte de Justicia de Manabí, que realizan doctorados en Venezuela y España, están atrapados en esos países por las restricciones de vuelo y cierres fronterizos por la emergencia sanitaria del COVID-19. Sus familias piden al gobierno intervenir para que puedan regresar al país y someterse a cuarentena. Nosotros estamos en zozobra. Señor presidente, ministros encargados del ramo, ayúdenos a retornar a nuestra casa. Esta es la realidad que viven alrededor de 40 profesionales manavitas que viajaron el pasado 7 de marzo a Maracaibo, Venezuela. Ellos se quedaron atrapados en ese país debido a las restricciones que existen a nivel mundial por el coronavirus. Además soy insulino dependiente, tengo que inyectarme 50 unidades de insulina y no hay dónde conseguir acá en Maracaibo. En Manabí sus familiares están desesperados, pese a que compraron nuevos pasajes para adelantar el viaje y salir este domingo no fue posible. Pero no nos importó pagar la penalidad, diferencia de precio, lo que sea, de los pasajes por traerlos. Pero estaban entre 800 y 1.200 dólares estaban pagando. Entre los afectados hay médicos, abogados, fiscales, jueces y hasta el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. La situación es desesperante, ustedes entenderán. Hay una pandemia a nivel mundial y con las restricciones que el gobierno acaba de decretar, no se sabe cuándo ellos podrán retornar. En similar situación están otros 4 docentes de la Universidad Clayca Eloy Alfaro de Manabí en España, sin posibilidades tampoco de retornar. Ellas ya tienen allá 15 días, van para 20 días y bueno, ya les toca regresar, pero bueno, no pueden hacerlo. Ahora piden al gobierno que se coordinen acciones con los países involucrados para traer a los compatriotas de regreso. Lo que nosotros queremos realmente es conseguir un vuelo charter, porque vuelos internos no hay desde Maracaibo para... Hemos estado en agencias de viajes, justamente todas las señoras unidas, viendo para ver de qué forma sacábamos a nuestros esposos, ya sea por Curazao. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. 7 de la mañana con 57 minutos, de vuelta con ustedes con más información. Muy bien, perfecto, señoras y señores, y vamos de inmediato a hacer contacto con nuestro compañero Cristian Fallas de Repetrel, afiliados a la red de noticias Salvavisión desde San José, Costa Rica. Adelante, Cristian, cuéntanos cuál es la situación que se vive allá luego de que el número de contagiados de COVID-19 alcanzó los 27 casos. ¿Qué tal, amigos de RTS? Desde San José, Costa Rica, les saluda Cristian Fallas para informarles que las autoridades de gobierno ya reportan 27 casos confirmados por COVID-19 en el país. De ellas, 4 personas se mantienen hospitalizadas y una está en condición grave en cuidados intensivos. Se trata de un médico ginecólogo de 54 años de edad, uno de los primeros casos positivos en nuestro país. Hay un llamado enérgico por parte de las autoridades de salud, por ejemplo, para bares y restaurantes, de que se mantengan solo al 50% de su capacidad. Ya hay más de 10 denuncias por incumplir esta directriz, tanto así que en la provincia de Cartago ya se reporta el cierre de un local bar-restaurante por incumplir con esta orden. Además, el mandatario Carlos Alvarado Quesada hace un llamado para que las personas se queden en sus viviendas y, por ejemplo, no asistan a las playas de manera masiva. Esta es la información que les tenemos desde San José, Costa Rica. Les informó Cristian Fallas para RTS. Amigos, de vuelta con ustedes y vamos ahora con las 5 noticias más importantes del día. Ascienden a 37 los casos confirmados de coronavirus en Ecuador. Además, 51 personas salieron del cerco epidemiológico, según informó el Ministerio de Salud Pública. En cadena nacional, el presidente Lenín Moreno declaró la restricción de circulación de personas desde el martes 17 de marzo a partir de las 6 de la mañana. Solo se podrá circular para adquirir alimentos de primera necesidad y medicamentos, para asistir a centros de salud, para llegar al lugar de trabajo y domicilio, para cuidar de adultos mayores con discapacidad y por razones de fuerza mayor o emergencia comprobadas. Y escuchen con atención, la noche del sábado las iglesias católicas de Guayaquil
permanecieron cerradas, no así la mañana del domingo. Las puertas de varias catedrales se abrieron al público, no para oficiar misas, sino para aquellos feligreses que deseaban asistir voluntariamente a rezar. En países como España e Italia, las autoridades gubernamentales han decretado estado de alarma, lo que significa que ningún ciudadano puede salir a las calles, excepto quienes vayan a farmacias o reporten síntomas febriles. Los ecuatorianos residentes en esos países viven situaciones difíciles. La emergencia sanitaria en Italia, principal foco de la pandemia en Europa, se agrava. En las últimas 24 horas se registró un nuevo récord de decesos y la capacidad hospitalaria en una de sus regiones se agota. Y con esto estamos poniendo punto final aquí a la noticia Primera Emisión, Lisa. No sin antes agradecerles su gentil sintonía e invitándoles a que sigan en la señal de RTS, pues lo que viene es la noticia en la comunidad junto a los mejores, Hugo Gavilanes y Rosa Elena Vázquez. De nuestra parte es todo, que tengan un lindo día y conservemos la calma.